Muy buenos días, soy José Domínguez y estoy transmitiendo desde los estudios de Desvelando la Verdad, desde la frontera de México. Ahora fíjense el detalle. Lo que vamos a aprender hoy es algo muy importante y va todo basado a investigaciones científicas. Eh, digamos que me gusta investigar y me meto en el tema y empiezo a sacar toda la información que hay en ciertas investigaciones que hacen las grandes instituciones de investigación científica, como Harvard y otras más. Entonces, fíjense el detalle. Eh, porque muchas veces es necesario conocer cosas que no están al público para poder comprender muchas cosas, para poder entender que si nos están engañando. Nosotros tenemos que tener cierto conocimiento en realidad cómo es el mundo. Vamos a suponer que cuando ya aprendemos qué cosa es exactamente el mundo, entonces ya lo que venga ya no nos afecta. ¿Por qué? Porque sabemos que no tienen una fuente y nosotros sí. Por eso cuando escuchamos hablar un religioso con la Biblia, pues simplemente no nos afecta. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya entendimos, ya escudriñamos, ya tenemos un avance acerca de ese tema y sabemos que la Biblia prácticamente es un libro de puras mentiras, puros cuentos, puras copias y copias y copias. Así que a lo que nos vamos a basar, a lo que tenemos que comprender para entender muchas cosas, es que la vida, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, no es real. Si dices, ¿cómo es que el mundo no es real? No, el mundo no es real. El mundo es un holograma. Fíjense, ¿de dónde sacamos esa conclusión? Porque existe una escala y eso no te lo van a enseñar en la escuela. Existe una escala del 1 al 10. Y esta escala te muestra los niveles que tiene el holograma. El holograma es una proyección, una imagen proyectada que se puede proyectar al espacio, a alguna pared, algún, alguna parte sólida donde se puede plasmar un holograma. Y eso es lo lo que nosotros comprendemos que se refiere eh, a un nivel. La, la vida como la conocemos, lo que podemos ver, tiene una escala de niveles. Entonces, nosotros podemos estar viviendo en un nivel holográfico y existen otros niveles más arriba, más sólidos y empiezan a bajar hasta el 1, hasta el cero. ¿Cómo es que podemos comprender la escala holográfica? Fíjese, la Tierra viene estando más o menos entre un 7 y un 8 de la escala de holográfica. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que existen escalas holográficas? Porque existen hologramas más sólidos y existen los más densos, los más sólidos y los menos densos, y así se va cambiando de estructura molecular. La, la escala, por qué las rocas se pueden ablandar? ¿Por qué se pueden convertir en lava? ¿Por qué lo que se convierte en metal, por qué se convierte en metal? Las piedras, vaya, se pueden volver metal. Se pueden convertir en hierro, en plata, en oro, en diferentes metales. ¿Por qué? Porque son holográficas. Si no fueran holográficas, no se podrían convertir. Jamás podrías convertir una piedra, ablandarla, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué se ablanda? Porque a través de cierto calor se modifica la estructura. Y así es como se transforma
de una a otra, la materia se transforma. ¿Qué cosas somos nosotros? Somos hologramas. El ser humano solamente es un holograma donde se combina con otro. Un holograma se combina con otro holograma. ¿Por qué? Porque la vida no está en esta materia, en la materia sólida, no, pero si se combina, se puede convertir en uno. Nunca vas a ver a un robot con vida, jamás lo vas a hallar con vida. Y dicen, no, pero ya los robots ya agarraron conciencia, no pueden. Para que un robot adquiera conciencia, necesitan ponerle un cerebro. Para que pueda adquirir conciencia un robot, una, una máquina, un androide, para que se pueda convertir en un ser vivo, no importa que sea metálico, pero si le pones un cerebro, se convierte en un ser vivo. Pero mientras no tenga un cerebro orgánico, ya sea de gente o de animal, o, o se puede convertir, se puede crear en un laboratorio un cerebro humano. La ciencia genética ya ha podido construir cerebros humanos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas que no pueden ser comprendidas? Y los que no lo pueden entender, pues son totalmente, se ofenden, vaya, están ofendidos, vaya, inmediatamente se dan de baja del canal de José Domínguez porque no comprendieron ni jota. Fíjense, la, la luna, la luna es sólida, pero no tan sólida, está en la escala de la, de las proyecciones holográficas. Dicen muchos conspiranoicos, dicen que la luna es de plasma. No están muy errados, la luna sí es sólida, pero no es sólida como la Tierra, está en un nivel menos. Si la Tierra está en un 8, la luna está en un 7 de la escala de plasma, de la escala de, de lo que es la proyección holográfica. La Tierra es una proyección. Por eso existen escalas, niveles, por eso existe la escala del cinturón terrícola. La Tierra no es una bola, la Tierra no es plana, la Tierra no es plana, la Tierra es un cinturón. Fíjense, vamos a aclarar todo esto porque es necesario que despertemos. Existe una línea, como una franja, como un nivel de tolerancia que está a cierta altura del centro de la Tierra y está flotando, que es ingrávido, está en un nivel ingrávido. Entonces, todo lo que cayó, todo lo que salió de adentro, lo que emergió, lo que se le acercó, se quedó atrapado. Se quedó atrapado. Entonces, todo lo que conocemos como agua, como el mar, como realmente no está cayendo. ¿Por qué? Porque está flotando. El mar está flotando, no está cayendo. La tierra, los continentes están flotando en el espacio, en el vacío. Por eso tenemos un gobierno que, no me refiero al gobierno de México, sino que hay un gobierno que no es de este mundo, y ese gobierno es el que nos ha estado evitando, prohibiendo cualquier tipo de conocimiento. Yo diría que nosotros los conspiranoicos, los que proyectamos, que estamos descubriendo, nos formemos un país propio, un país donde solamente nosotros podamos aplicar nuestra investigación. ¿Para qué? Para que no estemos atenidos al gobierno, porque hay que separarnos del gobierno para poder nosotros adquirir
los conocimientos. Si nosotros estamos atenidos a que la NASA te esté dando descubrimientos, nunca lo vas a tener. Jamás vas a llegar a un nivel de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque la NASA está para tapar, para estar tapando todo lo que se sabe. Jamás vas a saber en qué estás viviendo. Nosotros no estamos cayendo, nosotros estamos flotando, ni estamos subiendo. Hay quienes dicen que estamos yendo hacia arriba. No, no, todo lo que existe está creado por un núcleo que, que se compone como un sol, y este sol, que es el sol negro que está abajo, es el que está creando cinturones, órbitas. Cada órbita no es una línea de energía que, que esté nada más creando un escudo magnético, no. La, fíjense, fíjense cómo funcionan los planetas. El sol que, el sol que está allá arriba, cuando alumbra, está proyectando una imagen. Esta imagen que está ahí se proyecta en forma de fotones, y los fotones están proyectando una imagen, y estas imágenes no se pueden ver. ¿Por qué? Porque cuando el sol se combina con ciertas partículas de agua, como un vapor de agua, se forma un arco iris, y ese arco iris que tú ves, unos tan grandes, unos más chiquitos, están proyectando un reflejo de un escudo. No es que Dios creó un arco para que tú puedas verlo y sacarle fotos. No, no, se está proyectando una imagen de un escudo que está allá arriba. Y cuando el sol está proyectando una imagen, una sombra. Se puede llamar una sombra. Lo que se conoce como arco iris es una sombra de algo que no estamos viendo con la vista, con los ojos, pero que nos los han ocultado. Y eso es lo que se refleja cuando tú ves un arco iris. Se puede ver porque las partículas cargadas de fotones se proyecta, vaya, se proyecta en el, en el espectro de la luz. Ahora fíjense el detalle que hay. Estamos eh, errando totalmente. La Tierra no es plana, la Tierra es redonda, pero no está pequeña, la Tierra es gigante. Ahora, ¿qué cosa es lo que está creando la área plana, lo que se conoce como la planicie del planeta o la parte plana? Es una licuadora. Nosotros estamos en un centro de un licuado. Se está licuando la Tierra allí. Y esta parte que se está licuando se hace plana, pero es tan grande que no alcanzas a ver la orilla. ¿Por qué? Porque es un licuado, vaya, es una licuadora que está girando en el centro y está licuando. Todo lo que tú ves plano es plano realmente. Lo que se ve plano en realidad es plano, pero no significa que el planeta es plano, simplemente que el planeta es enorme. Y no solamente es plano lo que se licua, sino que más allá afuera, sigue siendo plano. ¿Por qué? Porque hay de licuados en licuados. Sí, ese licuado tiene varias capas, y esas capas va formando más capas y más capas y más capas. Entonces, esas capas siguen licuándose y la Tierra se sigue haciendo plana. Para que eso suceda, tiene que ser un planeta enorme. Ahora fíjense el detalle que hay. ¿Por qué existen muchos hologramas a lo que nosotros como conocemos como la tercera dimensión? Realmente estas hologramas no están todas en el mismo nivel. Fíjense, la luna no es
del mismo nivel de la Tierra. Es, está en un nivel más abajo, más primitivo, menos sólido. No es sólida la Luna. La Luna está en un nivel menos sólido, en un holograma. El holograma es de una escala, desde el 1 hasta el 10. La Tierra está más o menos en el 8. Ahora, la, las, lo que nosotros conocemos como lo orgánico, ahí en lo orgánico es donde se manifiesta la vida, solamente en una capa. Lo que es la vida solamente se manifiesta en un nivel holográfico diferente. Nosotros tenemos una revoltura aquí. Si vemos bien, existe lo orgánico, que es donde se puede manifestar la vida, y donde no hay organismo, donde no existe el organismo, lo orgánico, ahí no hay vida. Se puede decir que la Tierra se está modificando y está perdiendo lo orgánico. ¿Por qué? Porque en un principio la Tierra estaba totalmente verde y llena de árboles, llena de vegetación, y lo que se conoce como vegetación, que está llena de lluvia, llena de todo lo que es lo que contiene vida. Lo que contiene la vida es un espacio, un nivel holográfico que es menos denso. Por eso la ciencia jamás va a poder comprender la, la vida, vaya, no la va a poder comprender jamás. Nunca va a poder el hombre crear vida. ¿Por qué? Porque la vida solamente existe en lo orgánico. Nunca le vas a poder dar vida a un robot, jamás. Si, si para que exista vida se requiere crear desde cero. La vida se puede crear desde que es agüita, desde que se compone lo que es un óvulo y un pequeño parásito que entra en el óvulo y entonces empieza a crecer adentro del óvulo. El óvulo es, es, una, es un método para crecer. Ahora, perfecto, llega el medio para crecer y se va expandiendo y se va haciendo más grande, hasta llegar a ser lo que va a ser. Al final vas a ver si era un animal, era un ser humano o era un árbol o era una fruta. Pero empezó desde un nivel menos denso, de un nivel orgánico, como desde el 3 o del 4. El nivel de escala de solidez es como del 3 o del 4. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se empieza la vida, en un nivel de escala de donde es lo menos sólido posible. Empieza ahí. Ahora fíjense, vamos a tratar de analizar de que por qué, por qué Jesús era, se consideró que fue hijo de Dios y que de acuerdo al conocimiento de Jesús nosotros sacamos mucha información. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que nos trajo mucho conocimiento a la vida, que de ahí nosotros agarramos como base, como una fuente de sabiduría, las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? ¿Quién era Jesús? Era un hombre que nunca supimos ni cómo se llamaba. ¿Por qué? Porque, pues porque nunca se llamó Josué, nunca, ese no fue su nombre, vaya, porque Josué es una, es un adjetivo de lo que es Yahvé, vaya. De Yahvé sacaron la palabra Yeshua, pero no puede ser porque Yahvé tampoco existió, vaya. Yahvé también es un invento. Y si Yahvé fue un invento, ¿cómo es que existe la palabra Yeshua? Así que no puede ser.
Entonces, ¿quién era el judío o no judío? Porque Jesús realmente no fue judío. Jesús fue nazareno. Jesús fue de Nazaret. Y los nazarenos no eran judíos. Los nazarenos eran samaritanos. ¿Por qué? Porque Galilea perteneció a Samaria. Y Samaria era de donde era Nazaret. Nazaret era de Samaria y de Galilea. Ahora fíjense el detalle que hay. Si Jesús no fue nazareno, pero su conocimiento que él tenía sobrepasaba los límites de los conocimientos de esa época, porque muchas cosas que están escritas provinieron de él, y era un simple hombre común y corriente que no ni siquiera existió en las profecías. No existió en las profecías de la Biblia. Jesús no aparece en ninguna profecía. Jesús el Nazareno no está en las profecías. Marco fue el que escribió la historia de un censo y de lo que se conoce como el pesebre de Belén, pero fue Marcos el que trató de acomodarlo, lo jaló y lo retiró como si fuera de hule, lo sacó de Nazaret y lo metió a Belén y dijo, tú naciste en Belén, compadre, acá naciste en un pesebre, acá, pero no pega, ¿por qué? Pues porque Jesús no fue judío, Jesús fue de Nazaret y los nazarenos no eran y no pertenecieron a... Ahora últimamente nos damos cuenta que no hubo un pueblo por parte de sangre. Este pueblo que se conoce como los judíos no eran judíos por parte de sangre, pues porque fue usurpado la línea sanguínea de David, no tiene nada que ver con los judíos. David era de otra tribu muy distinta a los judíos. Los judíos eran un pueblo házaro. Los házaros fueron los que crearon a esa tribu, pero se mezclaron con los Jasus y con Ixos. Hubo una mezcla ahí de varias tribus, una mezcolancia, y no fueron judíos por sangre, sino por religión. La, la religión de David la, se la robaron, vaya, se la adjudicaron unos házaros que existieron allá por el año 900 antes de Cristo. Estos házaros conocieron a David y David era el que llevaba esa religión de, de los israelitas, la religión donde adoraban a Yahvé, pero, pero no nada más adoraban a Yahvé, adoraban a Será, adoraban un montón de Yahvé, había como unos 4 Yahvés. No era nada más un Yahvé, eran varios Yahvé. También había Baales, también adoraban a Moloch. Todas las costumbres que, que adoraban en el tiempo de David no era un dios, eran muchos, y la religión que llevaba David no era nada más esa, sino que eran muchas. Y los házaros llegaron y se acoplaron ahí con el pueblo israelita, y me refiero allá por el 800 antes de Cristo. Y los házaros fueron los que se adjudicaron la ellos se aprendieron la religión. Ellos aprendieron esa religión judía, lo que se conoció como el judaísmo. Proviene de David, el judaísmo proviene de David, la religión no la sangre. ¿Por qué? Porque eran de otra tribu. David fue de otra tribu, Salomón fue de otra tribu. Cada clan que existió en ese territorio eran de tribus diferentes. La arqueología muestra que que ya encontraron la tumba de Salomón, aunque claro que puede ser mentira, pero
encontraron una tumba donde encontraron muchos escritos ahí que perteneció a la tumba del rey Salomón. Posiblemente ya encontraron su tumba, sus huesos, su esqueleto y todo, pero hay un grupo de estos judíos que no permiten que se que inmediatamente taparon la tumba. Cuando se dieron cuenta que la habían encontrado, inmediatamente llegó un ejército de estos judíos y corretearon a los arqueólogos, los corrieron de ahí y taparon inmediatamente la tumba, no quisieron que se supiera nada. Aquí hay un detalle grande. ¿Cómo es que existe una religión que está Salomón como un pilar de la religión, pero cuando la encuentran, la, 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 la quitan? Vaya. ¿Por qué? Pues porque todo es mentira. Si ellos dejan que la arqueología abra la tumba y venga a conocer quién era Salomón realmente, de qué tribu era, se les acaba, se les acaba la religión. ¿Por qué? Pues porque la religión está basada en puras mentiras. Salomón era de otra tribu. Lo que hicieron es que agarraron una línea y todo lo metieron en la Biblia. Pero la arqueología te dice otra cosa. La arqueología te está diciendo que no es así, que están metiendo gato por liebre. Ahora, Jesús realmente no pudo haber sido de la línea de David porque David era de otra tribu. ¿Cómo va a aparecer Jesús en un pueblo házaro? Si, si fuera por la línea de David, tendría que haber nacido con algún descendiente de David. Pero los házaros no tienen nada que ver con David, vaya. No son de la misma sangre, no son descendientes de David, son de la religión de David. Pero una cosa es la religión y otra cosa es la sangre. ¿La sangre la vendes o la dona? Perfecto. Ahora fíjense el detalle. Si nosotros queremos encontrar, tenemos que encontrar gente neutral, gente que no, gente que no esté atrapado por la religión. Porque muchos dicen, es que yo conozco al historiador. Sí, pero el historiador es religioso. Así que el historiador lo que tiene que saber no te lo dice. Pues porque es religioso el chavo y entonces sí te enseña sus descubrimientos, como lo que dice cada palabra, pero cuando hay una palabra que está perjudicando sus escritos, sus libros, ya lleva el chavo 20 libros, 30 libros y descubre algo, pues no te lo va a decir, porque se le va a acabar el negocio. Entonces el historiador realmente no es una base para saber la verdad. El que tienes que buscar es a un historiador totalmente ateo. ¿Por qué? Porque se dice que Jesús era ateo. Fíjense, ¿por qué las historias, las enseñanzas de Jesús tuvieron tanto revuelo? ¿Por qué? Porque Jesús era ateo. No era religioso, Jesús no era religioso. Jesús vino a enseñarnos a la forma de la forma, lo que realmente era. Y él, lo mismo que enseñaba Jesús, es lo mismo que te enseñaba Nikola Tesla, lo que te enseña Albert Einstein, lo que te enseña Stephen Hawking. Todo el conocimiento que enseñó Jesús lo enseñó con una mentalidad atea. No era religioso el chavo, era ateo, era paranoico, era totalmente eh, lo que se conoce como hereje. Jesús era hereje. ¿Por qué? Porque
no te enseñó una religión. Jesús nunca enseñó religión. Jesús vino a enseñarnos lo que ya habían enseñado otros como Platón, Aristóteles, eh, Galileo Galilei. Todos eran personas que realmente no te hablaban de no señalaban a un Dios, sino a una existencia, la misma existencia que te menciona un ateo. Ser ateo no significa no creer en Dios. El ateo es el más creyente que hay. Pero ser ateo es rechazar a los dioses. Y eso era lo que te enseñaba Jesús. Jesús era ateo porque él rechazaba a los dioses. Él no creía en dioses. No era hijo de Dios, no venía del cielo. Él nunca fue hijo de Dios, él nunca fue Dios. Jesús era ateo. Aquí en China y en Roma Jesús era ateo. Él te habló de una existencia, de una conciencia, de un ser que existe y que todo mundo está consciente de que existe y que todos los más altos pensantes, los más grandes cerebros, saben que existe una conciencia inteligente que es la que crea la vida y que creó las, la vida holográfica en la escala desde el 1 hasta el 10. Es la única manera de que pueda existir la vida. Si existe un holograma en una escala del 1 al 10. Esa es la única manera de que pueda haber vida. No es que existe el mundo de la tercera dimensión sólido. No, no existe. No, todo se... Si, si alguien viene aquí, si, si por mano de la rechingada llegara a caer aquí un aparato, un reactor como un colisionador de hadrones que lo hicieran portátil y que lo trajeran aquí a mi casa, vaya, que aquí aterrizara porque se cayó el avión que carga un proyector de, de, de partículas, vaya, un colisionador de hadrones. Yo sé que un colisionador de hadrones tiene hasta 50 kilómetros de... Pero no es, sino que vamos a suponer que llegó aquí a mi casa y cayó de algún aparato, de algún avión que lo iban trasladando uno pequeño, vaya. Y luego lo prenden porque se prendió solo y crea un campo electromagnético tan potente, tan fuerte, que puede desmaterializar la materia. Aunque no me lo crean, esos aparatos que generan una gran cantidad de electromagnetismo pueden desmaterializar la materia. ¿Por qué pueden desmaterializar la materia? Porque la materia no existe. Por eso, lo que nosotros vemos solamente es un nivel holográfico condensado, compactado. Está compactado. ¿Por qué? Porque es un nivel de un cinturón de compactación holográfica. Y eso es lo que se conoce como la tercera dimensión. Pero si hay algo que tenga tanta fuerza, puede desmaterializar la materia. Ahora fíjense, una persona se puede desintegrar. ¿Por qué? Porque solamente está compactado. Solamente está compactado. Pueden desmaterializar una piedra. Pueden desmaterializar el metal, cualquier metal. Todo es un holograma nada más. Eso es lo que es. Un holograma. Y está compactado nada más. Millones y millones de electrones compactados. Porque la, las
las grandes máquinas, eh, los que son los grandes generadores que generan energía en las presas, en donde se maneja las grandes plantas, esas plantas gigantescas que tienen motores donde se genera toda la energía que circula por los cables, porque se está extrayendo en un campo electromagnético que es lo que producen los motores. Un campo electromagnético lo producen los motores, porque hay un imán que es positivo y hay otro imán que es negativo. Y estos imanes dan tirones, van dando tirones. Cada vez que pasa un imán con otro, está creando, está extrayendo, produciendo, desintegrando electrones. Se desintegran los electrones. Bueno, estos electrones que se desintegran en las grandes plantas, como las plantas de reacción nuclear, lo que son los, estas grandes plantas nucleares, vaya. Estas plantas de energía están desintegrando electrones y esa desintegración de electrones, como se cree que está pasando dentro del Sol, vaya. En el Sol hay una gran fusión, una gran fusión. Eso dicen los científicos. Claro que el Sol tiene otro misterio. El Sol no está en una dimensión, en la misma dimensión de la Tierra. No está el Sol, está en otra dimensión. Por eso el ser humano no puede alcanzar el Sol nunca. Si el Sol estuviera en la misma dimensión de la Tierra, ya hubieran ido, ya hubieran creado un aparato para ir a explorar, pero no han ido porque no está en la misma dimensión, está fuera de la dimensión. Ahora fíjense, si nosotros eh, somos una compactación de electrones y a nosotros nos someten a un campo electromagnético de tal desintegrar, nos desintegramos, nos podemos desintegrar. Muchas veces no te mata una bomba, te desintegra. Una bomba atómica que explota no te mata, te desintegra. Por eso la gente no encuentran no encuentran los pedazos donde cayeron. ¿Por qué? Porque fuiste desintegrado. Ahora fíjense el detalle. Vamos a hablar de cosas que sean más entendibles, vaya, porque ya me estoy saliendo del guacal. Jesús nunca perteneció a ninguna profecía. No aplican. Las profecías que están en el Antiguo Testamento no aplican. No aplican para Jesús porque Jesús nació en Nazaret. Era nazareno. ¿Qué tiene que andar haciendo en Belén? Para nada, no aplica. No, Jesús no aplicó. ¿Por qué? Porque Jesús nació totalmente fuera de las profecías. Fuera. Por eso los judíos inmediatamente dijeron, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser él si tenía que haber nacido en Belén? Así que él no puede ser. ¿Cómo va a ser uno inclusive en uno de los discípulos de, de Juan? Porque todos los discípulos eran de Juan el Bautista. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dice, ¿cómo es que de Nazaret puede salir algo bueno? O se le fueron las cabras o ese escrito no lo habían encontrado todavía. Pero él dice, encontramos, le dijo Felipe, encontramos al maestro, lo hallamos, el del que habló eh, Moisés, aquí está con nosotros. Y él dijo, pero ¿cómo es que de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque los judíos esperaban a uno que naciera de Belén. Así que Jesús no fue de Belén, Jesús fue de Nazaret. Y Mateo fue el que hizo. ¿Por qué? Porque Mateo
trató de crear una religión. Para que creara la religión Mateo, tuvo que haber inventado la historia de un censo. Y ese censo no pudo haber sido, ¿por qué? Porque el censo no se hizo en esa fecha. Nunca se hacían los censos nunca la gente no iba a censarse. Porque si vas a censarte, entonces no sirve el censo realmente. ¿Por qué? Pues ni que te fueran a dar dinero por censarte. Si me dan dinero, sí voy. Pero si no me dan, voy a ir gastando de mi bolsa de encalarrechingada. Lo que era ese tiempo, lo que era ese lugar, era gigantesco, era muy grande. Tenían que viajar meses para llegar. De un extremo de ese pueblo al otro viajaban por meses. ¿Cómo iban a viajar tan lejos para irse a censar? Pues ni que estuvieran locos. No, en ese tiempo los que censaban iban de lugar en lugar. También en la época de David se encuentra donde, ahí en 2 Samuel 24:1 dice que, que Yahvé tentó a David para hacer un censo. También eh, en Primera de Crónicas 21:1 también dice que Satanás también lo tentó para hacer un censo. Ahora fíjense, después habla de un censo en la vida de Jesús también, pero ¿qué sucede? Que no es así como te lo platicaron. Los censos la gente no venía a censarse. No, los censos iban de casa en casa, de casa en casa. Otro tipo de testigos de Jehová, iban por casa y te tocaban la puerta. Llegamos a censarte, compa, ¿cómo te llamas? No, me llamo Flavio. Órale, pues sí. ¿Cuántos hijos tienes? No, pues tenemos dos. Dos, no, eran hasta 10 porque la gente de antes. ¿Y cuántos hijos tienes, compa Flavio? A ver, pues tengo 10. ¿Y todos vivos? Pues unos son vivos y otros pendejos. Pero ahí están. Ah, entonces son 10. Sí. Órale. ¿Y cuántas viejas tienes? Pues nomás tengo dos. Órale, pues, dos viejas, 10 chamacos y tú. Hacen 14, porque son 10 chamacos. No, son 12. Perfecto. Ahora fíjense el detalle. Los censos se iban a hacer de casa en casa. Ahora, así que si Jesús no fue al censo, ¿cómo es que es el Hijo de Dios? ¿Cómo es que es el Mesías si no fue al censo? Así que eso todo es mentira. No, solamente es hijo de Dios en un libro, nada más, pero no en la vida real. ¿Por qué? Porque en la vida real no pasó ese censo. Pero en un cuento sí. Ya Marco ya lo metió como en un cuento, donde él inventó que había habido un censo. Perfecto. Ahora fíjense, si Jesús no fue el de las profecías, no aplicó en ninguna profecía. Jesús fue totalmente ateo y fue hereje. ¿Por qué? Porque Jesús nunca habló de un Dios. Jesús hablaba de una conciencia elevada. Dice, mi Padre está en mí, yo en Él. Está hablando de una conciencia elevada. Y cuando hablaba de los cielos, no lo hablaba en literal, sino en una forma figurada. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es tú mismo. El reino de los cielos está en ti mismo, el reino de los cielos. Es una conciencia, nada más. Si vemos cuando él decía, el que no me sigue no entra al reino de los cielos. No está hablando de un lugar, de una ciudad, está hablando de una conciencia donde el ser humano, el mismo ser humano, es el cielo.
el mismo hombre, la misma vida, desde que nace, eliges dónde vivir. Nosotros desde que nacemos hacemos una elección y elegimos a dónde vivir, si vivir en el cielo o vivir en el infierno. Quiere decir que mucha gente vive en el infierno, pero no antes de morir, sino no después de morir, sino desde que nace. Desde ahí elige dónde vivir. Hay gente que vive realmente en el infierno. Viven con un demonio. La mujer muchas veces es un demonio encarnado y le da una vida al pobre vato de perro. Así que es una vida torturada, un martirio que yo ya no tengo porque yo vivo totalmente libre de ese problema. Se puede decir que yo ya alcancé el cielo. Yo ya estoy en el cielo. La vida del cielo y el infierno se viven en esta misma vida. La persona que sufre, la persona que se martiriza, que está metida en drogas, que está metida en conflictos en la cárcel, esa persona está viviendo en el infierno. El infierno es una, lo creas tú mismo, vaya. Tú mismo creas tu infierno y tú mismo creas el reino de los cielos. El reino de los cielos, o el cielo mismo, es creación del mismo ser humano. Así que Jesús vino a decirte cómo entrar en el reino de los cielos. Cuando tu vida está libre de rencores, tu vida está libre de maldades, vives con tu familia y tu familia no es religiosa, está libre de cualquier atadura, tu familia es una libre pensadora y se la llevan a todo dar porque tú fuiste un excelente padre para tu familia y les enseñaste que todo es mentira, que solamente tú les puedes dar el cielo a tu familia. Desde que ellos nacen, ese niño le vas a decir que vivir feliz, vivir libre de cualquier atadura es vivir en el reino de los cielos. Eso es vivir en el reino de los cielos. Eso es lo que te dijo Jesús. Los ricos no entran al reino de los cielos. Aquel hombre rico le dijo a Jesús, ¿cómo debo servirte? ¿Cómo debo de seguirte, maestro? Anda, ve, vende todo lo que tienes y entonces vienes y me sigues. Cuando vendas todo y ayudes a los pobres. Porque era el enfoque principal de las enseñanzas de Jesús. El enfoque principal era ayudar a los pobres, crear una vida totalmente, como se dice, de la misma sociedad, crear una sola sociedad, no crear la diferencia de que uno es rico y el otro es pobre. No, en ese tiempo Jesús enseñaba una igualdad, vaya, una igualdad para que el rico tuviera lo mismo, viviera al mismo nivel, a la misma par, darle las mismas oportunidades al pobre y que todos vivieran, compartieran todo a un mismo nivel. Trataba de compartir el reino de los cielos con todos, no nada más con los ricos, que nada más los ricos son los que viven en el cielo. Pero al pobre no, al pobre lo quitaron de a tiros de los planes, del proyecto, de aquel proyecto que Jesús mostró. Jesús dijo que el reino es de los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos no entran. ¿Qué cosa pasa con un rico? Pues el rico tiene una vida de perro. Al rico lo matan sus mismos parientes. Al rico lo roba la gente. El rico lo extorsionan, le hablan por teléfono diciendo que lo van a matar. ¿Por qué? Por sus riquezas. Pero al pobre nadie le habla. Yo vivo tan tranquilo porque no tengo nada, ni dónde caer.
Dice Jesús, las zorras tienen nido, las zorras tienen sus guaridas, los pájaros, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo ni donde caer muerto. Así que la persona que no tiene nada, nadie lo voltea a ver. Es un ser invisible, una persona que no sirve para nada. Todo el mundo te dice que no sirves para nada. Mas, sin embargo, eres feliz porque con lo poquito que tienes, convives con tu familia y tu familia no tiene ese sentimiento de querer ser rico. ¿Por qué? Porque la riqueza conlleva a todos los males. El amor al dinero es la fuente de todos los males. Fíjense que cuando yo escucho todas estas enseñanzas del Maestro Jesús, porque realmente Jesús fue un maestro, aunque nunca fue Mesías, aunque nunca fue profetizado, jamás lo profetizó nadie a Jesús. No, las profecías fueron impuestas. Las profecías de Jesús fueron cambiadas para adjudicárselas, pero Jesús nunca fue profetizado. Jesús fue nazareno, no fue de Belén. Jesús nunca nació en un pesebre. Jesús fue solamente un hombre que realmente yo nunca he escuchado cómo se llamaba, pero algún día vamos a encontrar su nombre. No, no era Yeshua, no, es mentira, Yeshua no era. ¿Por qué? Porque Yeshua es una transliteración de Yahvé, y Yahvé no se puede pronunciar. ¿Por qué? Pues porque Yahvé no tiene forma de pronunciarse. La, la palabra Yahvé es una transliteración, es una composición de un invento, vaya. Inventaron esas 4 letras. No, no se puede pronunciar. Ese nombre está prohibido. Por eso los judíos quitaron la palabra yo soy el que soy. Ellos quitaron esa palabra de yo soy el que soy. ¿Por qué? Pues porque yo soy el que soy es lo que significa Yahvé. Y si los judíos prohibieron la palabra yo soy el que soy, significa que ese nombre de Yahvé está prohibido y no se puede pronunciar. ¿Por qué? Porque está prohibido, no existe, lo quitaron de su lengua. La lengua de los hebreos fue quitada la palabra yo soy el que soy. No existe en su lengua, en su lenguaje, en su idioma, en el idioma hebreo, la palabra yo soy el que soy no existe. Esa palabra proviene de Egipto, no de los hebreos. Así que si en Jerusalén, en el pueblo judío, la palabra yo soy el que soy no existe, significa que cómo va a existir la palabra Yeshua. ¿Por qué? Pues porque Yeshua proviene de la palabra yo soy el que soy. Pero como en Jerusalén la quitaron de su lengua, la prohibieron totalmente, no se puede pronunciar esa palabra. No existe la palabra Yeshua. No existe, vaya. Fíjense. Ahora, vamos a reflexionar. Si Jesús era ateo, Jesús no creía en los dioses. Jesús te hablaba de una conciencia, de un ser que está fuera de la imaginación del hombre y que existe pero Jesús nunca le dio una identidad como un Dios, como un personaje. No, Jesús solamente hablaba de una conciencia. Porque aparecen en muchos de los escritos, ya le pusieron que, pues que Jesús sí le decía Padre, que le decía Abba Padre, claro, pero fue mal interpretada la palabra Padre, no le estaba refiriendo a un personaje, sino a una conciencia. Por eso se cruzan los cables. Los cables de los hermanos están quemados, están oliendo a cables quemados. ¿Por qué? Porque
todos los religiosos, cuando tratan de explicar, empieza la quemazón de cables. Se cruzan, vaya, están cuatrapeados con los cables quemados. ¿Por qué? Porque la palabra de cuando él decía Padre, él se estaba refiriendo a ti mismo. No se estaba refiriendo a otra persona, sino a uno mismo. No sé si no me puedo entender, no se puede comprender, pero él nunca habló de un Dios externo, sino de un Dios interno. El Dios que Jesús predicó está en ti, está dentro de ti. Es una conciencia inteligente. Esa conciencia inteligente es lo que te crea, lo que te produce como un ser humano, que te hace entender y que es energía. Pero no es una persona, no es un ente, no es una entidad, no, es tu propia conciencia. Por eso Jesús siempre trató de explicar, y como los hermanos tratan de explicar la existencia de un ser externo, se les queman los cables al hermano. Se les queman los cables. ¿Por qué? Porque Jesús nunca habló de una persona externa, sino de una persona que está en ti, y a esa persona, ese ser que está en ti, ese es el que es tu Padre. No solamente Padre de Jesús, sino de todo ser vivo. Ese es tu Padre, porque Él es el que te crea. Nosotros no creamos a la conciencia es la que nos creó a nosotros. Nosotros provenimos de una conciencia que ya estaba antes de nosotros, y esa conciencia es la que te crea y te da vida. Sí, pero es una fuente de energía que es la que te sostiene como un ser vivo. Cuando Jesús estaba hablando de un Padre interior, Él está hablando de esa conciencia, no de otro que esté fuera de ti. Si existe un Dios que está fuera de ti, ese no es Dios. El único Dios que existe es una conciencia que está dentro de ti. Pero, pero tú no lo puedes entender porque esa conciencia está muy fuera de tu alcance. Y esa conciencia tiene vida propia, tiene mente propia, y te alerta de cosas que te van a pasar, y te alerta, te pone al tanto, te pone te hace, te guía, vaya. Esa conciencia te guía a ti para que no hagas lo malo, para que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Fíjense, la existencia proviene de una escala. Empieza desde abajo y se fue creando, y se fue creando, y se fue creando, y, y hasta que llega a ser el holograma que ahora vemos. Pero es un holograma que no existe. Vamos a suponer que todo lo que vemos allá afuera, lo que conocemos, en realidad es invento. No sabemos exactamente si existen planetas o existen galaxias. ¿Por qué? Porque, porque tus gobiernos solamente te han mentido toda la vida y te presentan imágenes que están diseñadas en una computadora por la IA y por el 3D. Te están diseñando, tenemos un planeta, tenemos una luna,
te están enseñando una luna que ya han ido a la luna, cuando en realidad no puede ser. En Chinchis Bravas, allá donde yo soy, allá no hay señal. No puedes hablar por teléfono para allá porque allá toda la gente tiene su teléfono, pero lo tienen guardadito. Nada más van a hablar por teléfono, pero hay que buscar un cerro. Hay que subirse a un cerro allá arriba, en una loma. Hay ciertos lugares donde pueden hablar por teléfono. No pueden hablar en todo el... Ahí no pueden hablar porque no hay antenas rebotadoras. Las antenas rebotadoras están en las antenas grandes. Esas antenotas parecen un tambor. Si ves unos tambores arriba de una antena, esos tambores se llaman antenas rebotadoras. Y ahí, en esos tambores, es donde se repite lo que viene siendo la señal. Y la señal solamente llega a una cierta distancia, de 2, 3 kilómetros nada más. ¿Cómo vas a hablar a la luna si la luna está lejísimo? ¿Cómo vas a hablar por teléfono a la luna si necesitas tener una hilera de antenas, de tambores de esos para que la señal pueda viajar? Necesita haber unas naves estacionarias como la Estación Espacial Internacional, que estén cada una en cierta distancia desde la Luna hasta la Tierra. De perdida necesitas unas mil estaciones que estén una atrás de otra, hasta llegar a la Tierra, para que la señal pueda llegar de la Tierra a la Luna. Sin esas antenas rebotadoras o tambores, nunca vas a llegar a hablar a la Luna, jamás, vaya. Aparte existe un escudo electromagnético en la Tierra que es de energía pura, es de pura estática, de pura energía, que es imposible atravesarlo. Es como si existiera un rayo en una forma de una descarga eléctrica de millones de voltios que no podrías atravesar jamás con una señal. Ese escudo no permite pasar ninguna señal, porque la radiación solar es exactamente lo mismo que una señal de televisión o de radio. De este lado del escudo magnético podrías recibir señal de radio, pero una vez si atraviesas ese escudo, no se puede. ¿Por qué? Porque hay una barrera que está protegiendo para que ninguna señal atraviese. Y esa señal lo mismo da si vienes de afuera que si va de adentro hacia afuera. Así que si alguien te dice que recibió una señal del espacio, pues ráyasela, dile que vaya mucho y que chingue su madre. ¿Por qué? Porque no existe manera de pasar el escudo electromagnético de la Tierra. No hay forma. Ahora, muchos te dicen que llegó una señal desde una galaxia. ¿Cómo va a llegar una señal de allá? Si esa señal viene, necesita tener una hilera de antenas rebotadoras. Una antena rebotadora tiene un alcance nada más para llegar. No puede viajar una señal del espacio, no puede viajar y meterse a la Tierra, no puede. ¿Por qué? Porque se requieren antenas rebotadoras para que la señal rebote y llegue. Sin esas antenas no habría señal. El universo entero está en absoluto silencio. Necesitas oxígeno para que viaje. Sin el oxígeno la señal no viaja. Así que yo quisiera que dejara de haber gente mentirosa que esté engañando a la gente, porque la gente es inocente. La gente de este planeta son como un niño y no pueden entender que, que no se puede, vaya. No se puede, no.
posiblemente algún día exista alguna tecnología que se pueda viajar a través de un láser, a través de un rayo láser. Es muy probable que se pueda enlazar, pero se requeriría un método, un anclaje, un aparato que esté rebotando el láser desde la Tierra hasta la Luna, un aparato, y a través de ese láser enviar la señal. Tendría que buscarse el medio de atravesar el escudo magnético de la Tierra con un láser, pero se tiene que recibir en la Luna con un aparato que esté anclado, que esté recibiendo la señal desde la Tierra a través de un láser. Es muy probable que así se pueda hacer la comunicación con la Luna o con cualquier otro planeta, pero no, no sé cuántos vieron la película del Día de la Independencia. Esa película la quitaron. Yo la he buscado mucho en el internet y ya no la he podido hallar. ¿Por qué? Porque esa película te abre los ojos. Esa película te dice ciertas cosas que perjudican a la élite. Dice que hubo un aparato que venía detrás de la luna, una nave muy grande, estaba atrás de la luna y estaba enviando una señal desde la luna. Pero la señal solamente viaja en línea recta. Si hay un aparato, la Tierra tiene curvatura, se dice. Perfecto. No puede ser recibida en la Tierra. ¿Por qué? Porque la curvatura impide la señal. La curvatura que tiene la Tierra, y que no lo niego, yo sé que la Tierra es redonda, perfecto, y que la Tierra es plana. La Tierra es redonda, pero también es plana. Fíjense cómo está el detalle. La Tierra es una bola, pero es grande, muy grande, y tiene una enorme y gigantesca licuadora que está licuando desde un núcleo que forma un tornado electromagnético que está aplanando la Tierra. La Tierra la está aplanando y por eso la Tierra no tiene curvatura, porque está aplanada por enorme, eh, un enorme tornado electromagnético que es el que mueve los demás planetas, y la misma Tierra está aplanada, en una parte está achatada, está chata, vaya, la Tierra está chata de un lado, y en esa chatadura que tiene es donde vivimos nosotros. Ahí vivimos en un lado chato de la Tierra. Por eso nunca le encontramos la curvatura, porque está chata. Fíjense, vamos a, a ver por qué quitaron esa película del internet. Porque ahí nos está diciendo que reciben una señal, pero después, cuando dice el de los lentes, el que sale con Smith, dice, necesitan los satélites de la Tierra porque necesitan rebotar la señal. ¿Qué nos está diciendo? Que nos engañaron. Nos engañaron con el viaje a la Luna. El viaje a la Luna nunca sucedió. Por eso fue necesario que dejaran de transmitir sus mentiras. El viaje a la Luna del Apolo 11 fue un invento de la NASA. Todo fue una película, como la película de Superman. Cuando tú estás viendo el viaje a la Luna, estás viendo una película que solamente pasó en un estudio, y que eso fue fueron actores los que participaron, y nunca se ha podido comunicarse la gente con aquel lugar. ¿Por qué? Porque la curvatura de la Tierra lo impide. No tienes forma de enviar una señal para la Luna. No se puede. Ahora fíjense, ¿cómo existe?
¿Cómo es que todavía ahorita no existe un aparato que pueda enviar una señal tan potente que llegue a la luna? No hay, vaya. No existe un aparato de tan potencia que pueda enviar una señal a la luna. No hay, vaya. No existe hasta ahorita. Ahora, fíjense, ¿cómo, cómo es que se hizo un espectáculo, un estudio que hay ahí en el área 51? Ahí hay un estudio donde practican todo eso. Hay una parte que es muy similar a la luna. Hay una imagen enorme de la luna ahí, como es un dibujo que hicieron. Y es exactamente como la película del Día de la Independencia. Y pusieron la luna, ahí está la luna en el estudio. Y esa era la imagen que estaban proyectando, la imagen que está pegada ahí. ¿Por qué? Porque en esa imagen no hay estrellas. Así que, como ahí no hay estrellas, resulta que en, en la película que hicieron no pusieron estrellas. ¿Por qué? Porque no hay en la imagen. Solamente existen en la vida real. En la vida real sí hay estrellas. Si tú vas a la luna, en vida real, es probable que sí puedas. Sí se puede. ¿Por qué? Aunque esté en una dimensión menos densa, es posible que sí se pueda. Pero el detalle que hay ahí, que si tú sacas una foto de la luna, inmediatamente vas a captar todas las estrellas que hay. Porque no hay atmósfera, allá no hay atmósfera, está totalmente, la luna debe de ser debe de estar cristalizada, debe de haber hielo en la superficie. No, no refleja polvo, refleja hielo. La superficie de la luna debe de estar congelada, debe de ser una capa de cristal, de puro, debe de ser, debe estar totalmente cristalizada la luna, vaya, en la superficie. Ahora, fíjense el detalle que hay. Desde que tú te paras ahí, debes de, debes de ver la cantidad de, porque ahí no hay luces, así que las estrellas se ven a todo lo que da. Debe de estar todas las estrellas. Lo que va a captar la primer foto es una gran cantidad de estrellas. Aparte el aparato que llegue ahí le va a interesar más sacar fotos arriba que en la luna, porque en la luna prácticamente no vas a hallar gran cosa. ¿Por qué? Pues porque la luna debe estar congelada, debe tener, al menos que tenga atmósfera para que conserve cierta temperatura. Pero si no tiene atmósfera, no puede conservar temperatura. Es como si fuera el Everest, como fuera el Himalayas, la, la Antártida o el Polo Norte. Pero fíjense qué detalle. Ahora, vamos a ver hasta qué nivel nos engañaron. Tienes que comprender que, que, que representan como 20 Apolos que fueron a la Luna, pero en ningún Apolo se da a saber nada. Dicen, es que fueron misiones secretas. Todos los Apolos que hay fueron a la Luna, pero han ido a investigar una nave que está ahí de 1500 metros. Perfecto. Ahora fíjense, ¿por qué no han podido ya replicar o hacer el mismo show que hicieron en el 69? ¿Por qué? Porque tienen que contratar a cada espectáculo, tienen que contratar actores. ¿Para qué? Para que se vuelva a replicar el mismo espectáculo. Y prácticamente al seguir contratando actores se les iba a caer el circo. ¿Por qué? Porque los primeros actores que hubo en el 69 cuando fueron a la luna, eh, los amenazaron de muerte. Los amenazaron para que no dijeran nada. Mas sin embargo se filtró, de todos modos se filtró. Así que cada viaje a la luna
tienen que estar matando a los actores. Es como si fueran faraones, porque los faraones los entierran y se van con todos los enterradores. Pues así van a ser estos de Houston. En ese tiempo era Houston. Ahora, acá, en cada lanzadera que iban a hacer, iban a estar haciendo matazón de actores. Cada fueron el Apolo 20. Bueno, pues todos estos Apolos iban a estarlos matando. ¿Por qué? Pues porque iban a hacer show, iban a hacer películas nada más. Nunca han ido a la luna, jamás. Eh, en la vida actual, en esta época, no pueden ir en el siglo 25 que estamos, en este año 2025 que es el siglo 21, no pueden ir a la luna. No existe un aparato que tenga la suficiente capacidad para salir de la Tierra. No, porque el metal que usan para el propulsor no resiste. El propulsor que lleva un cohete se calienta, se vuelve como una brasa y se derrite, se desintegra por lo caliente. No puede permanecer tanto tiempo prendido en el espacio. Aparte, el espacio es inmensamente, totalmente, eh, no tiene oxígeno, vaya. Se quedarían sin comunicación. En cuanto traten de salir, posiblemente puedan salir ahí, porque los meteoritos atraviesan el escudo magnético, lo atraviesan, pero iba a ser lo mismo con un aparato, tendría que chamuscarse a la salida. Dicen que no, que porque es una corriente que está circulando alrededor de la Tierra y simplemente se dejan llevar como si fuera un río, un arroyo, y se van yendo junto con el río, le dan unas dos, tres vueltas a la Tierra y agarran vuelo y ¡run! Salen para la luna, con el puro vuelo, como si estuvieras dándole un yoyo de esos que le dan la vuelta al mundo y ¡pum! Salen disparados. Perfecto, pero el aparato tiene que salir a fuerza chamuscado. ¿Por qué? Porque la fricción que produce la atmósfera chamusca y, el cono ese que cayó ni siquiera huele a quemado. El, la cápsula que cayó de la luna, que según supuestamente bajó de la luna, no tiene ni el más mínimo detalle de chamuscado. Así que nos vieron la cara. Nos vieron la cara.